Hola, qué bueno tenerte por aquí. Llegaste a Del Buen Escribir. Aquí escucharás información, recomendaciones y reflexiones sobre el vastísimo mundo de la lengua escrita. Soy Carolina González Arias, periodista, escritora y correctora de textos. Te invito a suscribirte a Del Buen Escribir el boletín y a visitar Del Buen Escribir el blog. Puedes encontrarme en Instagram como @CarolinaEscribe. ¿Me acompañas? En mi niñez y adolescencia, tuve muchos amigos por correspondencia, o sea, personas con las que me relacionaba a través de cartas. Sí, de esas cartas en papel que un cartero dejaba en su destino. También por cartas me comunicaba con mi familia que vivía en otro país. Aquello era una experiencia que mezclaba paciencia y emoción. Escribir, llevar la carta al correo, esperar semanas o meses por la respuesta y abrir ese sobre con una mezcla de nervios y alegría. A mi familia les escribía sobre lo que hacía o cómo me iba en la escuela. A mis amigos les contaba cosas de mi vida que quizá no decía en persona, no porque fueran secretos, sino porque escribir me daba una libertad distinta. Había tiempo para pensar las palabras, para elegir cómo contarlo. Y aunque fueran cartas sencillas, aprendí algo que solo con los años pude entender. Escribir es dejar huella. Claro, mis cartas infantiles no cambiaron el curso de la historia, pero hay muchas que sí lo han hecho. A veces un pedazo de papel y unas cuantas frases han sido capaces de sacudir gobiernos, inspirar revoluciones, encender debates o marcar el rumbo del planeta. En 1815, Simón Bolívar, exiliado en Jamaica, escribió a un comerciante británico la que conocemos como la Carta de Jamaica. No era un documento oficial, pero en sus páginas trazó su visión de una América libre y unida. No consiguió exactamente esa unión soñada, pero sus ideas encendieron imaginarios y sirvieron de guía para muchas batallas de independencia. En 1822, José de San Martín escribió una carta a Bernardo Higgins, después de su famosa entrevista con Simón Bolívar en Guayaquil. Allí le explicaba su decisión de retirarse de la vida política y dejar el camino libre para que Bolívar culminara la independencia del Perú. No fue un discurso público ni una proclama de guerra. Fue una carta entre dos hombres que habían compartido batallas y sueños y que sabían que a veces dar un paso al costado también es una forma de cambiar el rumbo de la historia. En 1939, Albert Einstein y el físico Leo Szilard enviaron una carta al presidente Roosevelt. En ella advertían que la Alemania nazi podría estar trabajando en una bomba basada en la fisión del uranio. Aquella carta desencadenó el Proyecto Manhattan. No fue un informe militar ni un tratado, sino un mensaje directo escrito con la urgencia de quien sabe que el tiempo corre. El resultado, un cambio geopolítico irreversible y el inicio de la era nuclear. En 1691, Sor Juana Inés de la Cruz escribía una carta a quien creía que era Sor Filotea de la Cruz, pero que en realidad era el obispo de Puebla. Esa carta, que comenzó como una respuesta a críticas por dedicarse al estudio y la escritura, terminó siendo una defensa brillante y valiente del derecho de las mujeres a aprender y enseñar. No estaba pensada para cambiar leyes, pero ha cambiado conciencias durante siglos. En 1963, Martin Luther King Jr. estaba preso por participar en una protesta pacífica. En su celda, escribió Carta desde la cárcel de Birmingham. Más que una defensa de su protesta, era un manifiesto ético. Como toda gran carta, no nació para ser un documento histórico, pero terminó convertido en uno de los textos más poderosos del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. No todas las cartas que cambian el mundo son políticas o científicas. Algunas lo hacen desde la cultura y la sensibilidad humana. En 1897, un periodista del diario The Sun de Nueva York respondió a una carta que había enviado una niña de 8 años, Virginia O'Hanlon, preguntando si Santa Claus existía. La respuesta, publicada como editorial bajo el título «Sí, Virginia, existe Santa Claus», no solo se convirtió en un clásico navideño, enseñó a generaciones enteras sobre la importancia de la fe, la esperanza y la imaginación. Uno puede preguntarse, ¿qué hace que una carta tenga ese poder? ¿Es solo el contexto histórico o es la calidad de la escritura? Creo que es una mezcla. Las cartas son por naturaleza directas.
no buscan complacer a una audiencia masiva, sino hablarle a una persona o a un grupo muy concreto. Esa intimidad les da fuerza. Y cuando el contenido toca un punto neurálgico del momento histórico, una carta puede transformarse en testimonio que queda para la memoria y cambiar el rumbo de los acontecimientos. Además, escribir una carta obliga a condensar ideas. No hay espacio para dar 1000 vueltas. En tiempos en que la inmediatez digital ha borrado la espera, olvidamos que antes había que elegir cada palabra con cuidado, porque una vez enviada, ya no había forma de corregirla. Y aquí vuelvo a mis amigos por correspondencia. Ninguna de esas cartas mías se guardó en un archivo nacional ni se citó en un libro de historia, pero para mí cambiaron algo. Me enseñaron a pensar antes de escribir, a entender que las palabras viajan, que pueden llegar a lugares y personas que nunca conocerás. Hoy, aunque las cartas físicas sean raras, el principio es el mismo. Un correo electrónico, un mensaje, incluso un post, puede ser la carta que cambia el rumbo de algo o de alguien. Lo que diferencia esas cartas históricas no es el medio, sino la intención, el momento y la claridad con que fueron escritas. Porque al final, las cartas que cambiaron el mundo nos recuerdan que escribir no es solo transmitir información, es decidir qué queremos que sobreviva a nuestro silencio. Recuerda, escribir bien no es un lujo, es una forma de conectar y de dejar huella. Llegó la hora de despedirnos. Por favor, si llegaste aquí de casualidad, no sigas dejando las cosas al azar y suscríbete. Si te gustó del buen escribir, compártelo con tus amigos. Si quieres saber más sobre mis servicios de corrección, edición y mentorías individuales, te espero en mi página carolinagonzalezarias.com. Gracias por escucharme. Te espero en la próxima edición.